para el desafío. Esto se va a basar, no se preocupen si no se lee, esto es solamente un ejemplo, se va a basar en el Canvas de resolución de problemas públicos del GovLab, una difunta, creo, institución de la Universidad de Nueva York, pero que fue muy útil en el entorno de la tecnología cívica, y una de las herramientas, digamos, que desarrolló fue este Canvas o lienzo, se le llama en español también, que es simplemente una serie de preguntas, si se quiere, para ayudarnos a pensar cómo desarrollar, en este caso, un proyecto que quiera resolver un problema público. Está pensado en una forma bastante amplia para ser usado por instituciones públicas, para ser utilizado por organizaciones de sociedad civil, por organismos multinacionales, quien sea que quiera resolver un problema público. Quizás conozcan otros Canvas, muchos de ellos están más enfocados al área de negocios, por ejemplo, de emprendedurismo y cosas por el estilo. En este caso, las preguntas están hechas para disparar justamente, eh, sobre todo, ideas de cómo colaborar, de cómo empatizar con el problema de alguna manera, vinculado a lo que es el pensamiento de diseño, si se quiere, y de cómo resolver un problema público, también involucrando a las personas a las que ese problema afecta en términos generales. No vamos a seguirlo de forma estricta, sí vamos a cubrir las 20 preguntas, pero las ordené de una manera que me pareció más útil para este caso, para esta presentación y para este desafío en particular. El primer paso es definamos bien el problema. Esto es algo que suena extremadamente fácil y obvio hasta que justamente nos ponemos a trabajar en eso. Lo primero es comenzar desde un problema, que de vuelta suena fácil, suena obvio, pero muchísimas veces es muy tentador empezar desde una solución. Quizás conocen una metáfora extremadamente utilizada en el mundo de los proyectos, que es cuando uno tiene una solución que es como un martillo, todos los problemas parecen clavos, entonces vamos a querer usar eso de la misma manera en todas las partes, en todas las cosas, en todos los problemas, y no necesariamente es eso. Y acá, justamente, como el desafío es crear una herramienta, se hace doblemente importante empezar por saber qué es lo que queremos resolver. Voy a hacer mucho énfasis en esto porque este tipo de desafíos, además, donde nosotros les estamos planteando una serie de limitantes, tienen que usar inteligencia artificial, tienen que usar datos abiertos o por lo menos datos públicos. A ustedes quizás los setean para hacer cosas como ir a ver qué datos existen y en base a esos datos armar una herramienta. Eso suele ser bastante contraproducente en el sentido de que no estamos arrancando desde un problema que queremos resolver, sino que estamos arrancando desde una solución, de alguna manera en busca de un problema. Centrarse en el problema nos permite, primero que nada, armar algo que sirva. Creo que eso es lo fundamental. Pero entender un problema igual puede llevar un proceso de profundización para definirlo bien y también para hacerlo abarcable. ¿A qué me refiero con definirlo bien? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Supónganse que yo llego tarde a mi trabajo. Entonces, desde el punto de vista de mi jefe, el problema es que yo llego tarde. Desde mi punto de vista, mi problema es que llego tarde porque anda mal mi auto y a veces no arranca. En realidad, desde el punto de vista de mi mecánico, el problema no es mi auto, sino que la batería es vieja y como no la cambio, se descarga en la noche y entonces no arranca. Desde el punto de vista de mi billetera, el problema es que no tengo plata para cambiar la batería. Entonces, la definición del problema se puede mover a distintos lugares. Y ese tema de hacerlo abarcable tiene que ver con cuál de esas nos paramos. Porque para mi jefe el problema es que yo encare más la vida, quizás para mí el problema es ponerme el despertador más temprano, para mi mecánico es cambiar la batería o de vuelta para mi billetera debería ser que yo gane más dinero. Entonces, en distintos lugares las acciones que puedo tomar son muy distintas. Cambiar el auto no me sale lo mismo que cambiar la batería, o despertarme más temprano, o dejar de ir en auto y empezar a ir en ómnibus. Todo eso son soluciones al mismo problema, pero yo las puedo encarar desde distintos lugares. El otro tema es a quién impacta no solo el problema, sino también la solución. Me quedo con el ejemplo. Si yo cambio el auto, eso puede impactar el resto de mi economía. Si yo cambio la batería, eso puede impactar mi economía, pero en una medida mucho menor. Si yo empiezo a tomar el ómnibus, mi economía se ve afectada menos y además quizás es una forma más sustentable de transportarme y eso tiene otros impactos y externalidades positivas o negativas, depende del caso. Entonces, pensar qué es lo que estamos haciendo y qué consecuencias tiene también es sumamente importante. Es sumamente común que para resolver un problema se genere un problema más grande. Eso es algo que nos encanta criticar cuando lo hace, por ejemplo, un gobierno, pero también lo podemos hacer nosotros y es algo que tenemos que tratar de pensar qué es lo que puede suceder.
Para eso nos ayuda a pensar en cuáles son las causas de ese problema, que de vuelta hay una cascada donde podemos ir a distintos niveles de lo que genera las causas de un problema. Algunas vamos a tener solución y otras no. Si nosotros estamos trabajando para mejorar, no sé, el acceso a derechos de personas vulnerables, nosotros podemos trabajar en un nivel micro con determinadas personas en un barrio específico, no sé, en una clínica de salud específica, tratando de mejorar, no sé, los horarios para que las madres que trabajan solteras con hijos puedan ir en horarios que sí les son viables, o podemos cambiar todo el sistema de salud para que eso sea algo que se implementa a nivel país. Una cosa la vamos a poder hacer quizás de una manera más accesible, para la otra tenemos que ser elegidos en un cargo electivo o ser nombrados ministros para poder resolverlo. Y por último, y especialmente en el caso de este desafío, es súper importante a la hora de definir ese problema y dónde lo defino, pensar qué información, qué evidencia, qué datos o qué personas que yo conozco que saben del tema están a mi acceso para trabajar sobre ese problema. De vuelta, yo puedo tener una solución que sea una idea genial, pero que está fuera de mi alcance. Tengo que convencer a 1 millón de personas, entonces presentarlo a este desafío probablemente no tenga mucho impacto, porque aún si ganaran y obtuvieran los $7.000 que les permite avanzar en el proyecto, no va a depender de ustedes que eso se haga realidad, sino de convencer a alguien. Entonces, eso a nivel de un jurado que les tiene que evaluar, les puede decir, la idea es brillante, pero es muy poco probable que tengan éxito en este entorno. Entonces, buscar en qué lugar yo puedo incidir más sobre ese problema en base a lo que tengo acceso y además justificar, como tengo acceso a estos datos, yo puedo realizar tal cosa, creo que es crucial para un desafío de esta naturaleza. Recién después de todo ese análisis, y les recomiendo encarecidamente que hagan ese análisis, incluso si ya pensaron la idea, incluso si ya la presentaron, porque también es parte de lo que tienen que defender en algún momento, recién ahí vale la pena empezar a pensar qué es exactamente lo que vamos a hacer. Si no tenemos esa claridad de cuál es el problema, de qué es lo que tengo acceso, de dónde puedo incidir, de a quién conozco, de dónde tengo llegada para incidir y dónde no, el tipo de idea que tenga puede ser completamente inútil de vuelta, por más que sea absolutamente brillante en lo abstracto. ¿Cuál es la idea en concreto? Y no nos quedemos solamente en el titular de la idea. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los mecanismos que generan cambios? Yo hago esto, que genera esto otro, que impulsa esto otro, y ahí es donde la mayor dificultad, honestamente, es, y un poco lo da la experiencia, pero también la autocrítica, es ser honesto en cuanto a cuál es el impacto potencial de cada uno de esos pasos o de ese mecanismo. Que algo sea mejor no significa que alguien lo vaya a usar. Y eso es parte también de lo que tenemos que entender a nivel de los incentivos de las personas. ¿Ok? Me voy con una de mis obsesiones. El sistema métrico está claramente probado que es superior al sistema imperial que se usa en Estados Unidos y en parte de Inglaterra todavía. Y cientos de años después de tener definido un sistema métrico universal que todos los científicos del planeta usan y todo por el estilo, la gente sigue midiendo cosas en pulgadas en algunas partes del mundo y eso sigue generando problemas a pesar de que está ampliamente probado. ¿Por qué? Porque los incentivos son otros, porque hay otros mecanismos que van en contra de eso que es mejor. Entonces, que mi idea sea buena, que sea mejor, que pueda lograr el cambio, lamentablemente no es suficiente para que funcione. Entonces necesitamos pensar en esos mecanismos, necesitamos pensar en cómo los incentivos de las personas inciden en esas decisiones que van a hacer que la idea funcione o no, o en esas ganas de hacer cosas o voluntad o lo que sea. Y eso nos va a llevar a poder pensar cuáles serían los impactos medibles. Cuando digo impactos medibles, no se queden exclusivamente con una idea de cuantificación. Fantástico, es ideal si tenemos un proyecto en el que podemos decir, voy a tratar de transformar este número en este otro número. No siempre eso es posible y además siempre va a haber un nivel de estimación en eso que tiene un nivel de riesgo, digamos, bastante alto. O sea, no sabemos necesariamente si lo que para nosotros es un aumento del 20% es mejor o peor que un aumento del 25% o cómo lo vamos a lograr. O sea, hay un nivel que hay que inventar, siendo crudo, de
cuánto podemos mejorar algo con lo que tenemos hoy de información. Pero es importante tratar de pensar al menos en cuáles son las cosas que queremos mejorar y qué consideraríamos un éxito. Esto no es algo a lo que nos atamos de pies y manos para el resto de la eternidad. Brevísima anécdota, un proyecto muy importante en el que yo trabajé durante 6 años en Montevideo que tenía que ver con reclamos para el gobierno local. Nuestro objetivo inicial del proyecto era generar más reclamos, más denuncias de cosas rotas o lo que sea, y que pensábamos que el éxito iba a estar en aumentar la cantidad de reclamos. Y después, al final del proyecto, descubrimos que ese impacto había sido súper bajo, pero sin embargo habíamos tenido otros impactos, como por ejemplo que el gobierno local adoptó las buenas prácticas de nuestro proyecto en sus propios mecanismos de reporte, que fueron muchísimo más importantes de lo que nosotros imaginamos inicialmente. Entonces, esto es algo que va a mutar. Y esto aplica para todo lo que vamos a hablar acá en el Canvas. Esto puede irse transformando en el tiempo, puede ir creciendo, puede ir cambiando, pero es importante que lo tratemos de pensar y tener previsto. En ese mismo proceso de ideación es importante incluir los actores relevantes. Estamos hablando de cosas como cambio climático, y esto no lo vamos a resolver solos, de ninguna manera, solos y solas. Por lo general son procesos que involucran la participación de distintos actores. Entonces, tenemos que pensar en quiénes quieren apoyar ese cambio y en quiénes se pueden oponer a ese cambio. Cuando hablamos de oponer, no es desde una visión de maldad, no es desde una visión de enemigos o alguien que no cree en el cambio climático necesariamente. Es simplemente, de vuelta, incentivos. ¿Cuáles son los incentivos para las personas que lo que nosotros estamos presentando les sirve? Y otro, donde quizás, incluso si les sirve, pueden sentir que los amenaza de alguna manera. El mismo proyecto que les comentaba recién, a nosotros eso nos pasó, como les decía, facilitábamos a la gente presentar reclamos, denuncias ante un gobierno local. Y unas personas que nosotros asumimos que iban a ser aliados, que eran concejales locales, resultó que no eran aliados porque lo que sentían era amenazado su espacio de poder frente a una herramienta que sacaba su rol del centro del vínculo con los vecinos. Entonces es importante de vuelta imaginarse cuáles pueden ser esas consecuencias, y esas personas, si van a tener, si necesitamos de alguna manera trabajar con ellas para que se vuelvan aliados en vez de oponerse a un proyecto, o cómo vamos a lidiar alrededor de esa oposición. Y ya llegando más al final de la parte de ideación, esto creo que es, de vuelta, una de las más difíciles, como en el paso anterior, vuelvo un segundito, les decía, perdón, me moví acá, como en el paso anterior hablaba de definir bien el problema y que requiere un montón de honestidad, en este paso, cómo funciona la idea en la práctica también requiere de muchísima honestidad. Es muy fácil autoconvencerse o racionalizar que una idea va a funcionar. Esto es bueno, el resultado es bueno, entonces esto debería generar esto y esto debería generar esto otro. Les recomiendo que sean lo más autocríticos posibles, después pueden volver al optimismo, pero en pensar cómo funciona algo en la realidad que tenemos, con las posibilidades que tenemos hoy. Esto me interesa especialmente, y después vamos a profundizar en este tema, con tema de escala y recursos, ¿ok? Este desafío es excepcional en el sentido de que da recursos a un montón de proyectos, a 8 en total, para hacer un trabajo directo en avanzar el proyecto. Sin embargo, aún así, puede ser que una idea requiera muchísimos más recursos para poder tener un impacto real. Si ustedes tienen una idea que requiere que estén 12 horas al día trabajando, porque requiere una persona, no sé, atendiendo algo, haciendo clic, respondiendo preguntas, el impacto que va a tener eso a la hora de aplicarse en la realidad probablemente sea poco, porque ustedes no tienen 12 horas al día después para dedicarle. Sean de vuelta críticos en eso y piensen qué implica lo que necesitan hacer en... Estás muteado, Chino, me parece que te muteaste sin querer. efectivamente, gracias. Mm. Y por último decía, ¿cuáles son los riesgos que esta idea tiene? Y de vuelta, requiere dejar el optimismo de lado. Toda idea, por más bien intencionada que sea, tiene riesgos. Es muy importante tratar de
abstraerse un poco de lo que queremos lograr, abstraerse de nuestras intenciones, que asumo que son buenas, y mirar cuáles son esos riesgos para nosotros y para otros actores en la cadena. De vuelta, esto es algo bastante difícil de pensar sin la experiencia. No les estoy pidiendo que hagan milagros, pero intenten, cuéntensela a otras personas y que sean lo más crítico posible con ustedes. No significa que tengan que abandonar la idea si a alguien no le gusta, simplemente eh, traten de ampliar ese abanico de lo que se imaginan que puede pasar desde el punto de vista negativo para mejorar las posibilidades de que la idea realmente funcione. Ahora sí nos vamos a la parte de diseño del proyecto. Tenemos una idea, pero de la idea a la práctica es donde está la brecha más grande. Ideas, honestamente, está lleno. Buenas ideas también está lleno. Lo más difícil es pasar de tener una idea a efectivamente implementarla. Entonces, a la hora de diseñar un proyecto, yo creo que acá es donde juega la mayoría de las veces el éxito o no de algo. Primero, ¿cuáles son los recursos clave? En su caso, además, los datos es uno de esos pasos absolutamente cruciales para que el proyecto pueda existir. Si ustedes tienen una idea brillante, pero no existen los datos para hacer funcionar esa idea, entonces no tienen una idea brillante, porque no puede funcionar. No significa que sea la muerte. Quizás ustedes tienen una idea brillante que requiere trabajar con alguien para que publique datos y eso pueda suceder. Bueno, pero entonces su proyecto, el paso uno de su proyecto no es hacer la idea, el paso uno de su proyecto es que esos datos existan o usar otro dato que funcione como un proxy a los datos que están llegando o algo por el estilo. Pero a lo que voy es, la idea más brillante del mundo con recursos que no existen no es una idea factible. Después podemos pensar en qué cambios necesito que ocurran. De vuelta, piensen, por ejemplo, en los datos. Quizás tengo datos que me permiten tener una visión primaria de lo que quiero ver o que necesito para que se resuelva, y eso es lo que activa los mecanismos que hablábamos hace dos diapositivas para que se publique otro dato, y eso sí me permite avanzar. Entonces, quizás, de vuelta, el proyecto tiene un paso uno que es visualizar algo, usar un dato de alguna manera, pero eso implica empujar otro proceso para luego dar un segundo paso que es más importante o tiene un impacto mayor. ¿Cuál es imprescindible para el éxito? Es una pregunta que se tienen que hacer. Si ustedes hacen un proyecto donde requieren algo que hoy no existe y no tenés garantía de que eso puede suceder, entonces, de vuelta, el proyecto para quien lo tiene que juzgar es un proyecto que quizás no es viable. También es una pregunta que vale la pena, ¿por qué ahora es el momento de hacer este proyecto? Justo en este desafío donde se habla de herramientas de inteligencia artificial, yo creo que una de las respuestas a este tipo de preguntas que probablemente encuentren es porque hay herramientas nuevas que permiten hacer cosas que en otro momento no se podían hacer. De hecho, yo estuve espiando la presentación que va a hacer Juan dentro de un rato y les va a contar de algunas cosas que quizás hace 5 o 10 años eran absolutamente inviables para una persona desde su sillón en su casa y hoy con, no solamente con la inteligencia artificial, también con el acceso a grandes datos, datos satelitales y cosas por el estilo, es absolutamente viable. Pero también desde un punto de vista más de oportunidad, oportunidad política, oportunidad social. ¿Por qué hacer algo ahora? No sé, estamos en un contexto geopolítico que quizás moviliza temas que antes no generaban tanto atractivo. Estamos hablando de cambio climático en un momento político donde hay, vamos a mantenerlo neutral, grandes países que se oponen al trabajo sobre el cambio climático. Entonces, eso a su vez ha cerrado muchas puertas, pero también abre otras y genera preocupaciones de otro estilo o necesidad de trabajar en lugares donde antes no se sentía esa necesidad. Y por otro lado, ¿cuál es la medida del éxito del proyecto? Esta me parece es una de esas preguntas que también requiere bastante honestidad intelectual de ustedes con ustedes mismos, no con el jurado. ¿Qué es lo que quiero lograr de este proyecto? Lo estoy haciendo porque me interesa el impacto que pueda tener, y este impacto puede ser de distintos tipos. Me interesa porque yo quiero generar un proyecto que me genere ingresos a mí, por ejemplo. O sea, me importa el impacto ambiental, pero en realidad lo que quiero encontrar es un proyecto del que pueda vivir en el futuro. Me interesa porque lo que quiero hacer es poner un tema en agenda. Quizás el impacto en sí del proyecto directo me importa poco, pero quiero meter un tema para la discusión cuando hoy eso no está presente. Esto, vale aclararlo, también es muy importante. Otra brevísima anécdota de esto, un proyecto en el que yo trabajé que tenía que ver con igualdad de género, para lo que usábamos
el mapa de calles de mi ciudad, de Montevideo, para mostrar cuáles tenían nombres de varón, cuáles tenían nombre de mujer, cuáles tenían nombre de otras cosas y sacábamos estadística de eso. El mayor impacto de ese proyecto no fue cuánta gente lo visitó, fue que lo visitó una persona en particular, que era la directora de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, y que a partir de esa visita, donde dijo, ah, mira, este tema es interesante y yo puedo hacer algo al respecto, desató una serie de procesos que terminaron en cambios de normativa para mejorar el ratio de nombramiento de calles entre hombres y mujeres. Entonces, de vuelta, si ella hubiera sido la única visita de ese proyecto, el impacto hubiera sido igual de notable o más o menos igual de notable que con todas las personas que visitaron por fuera de eso. Es muy importante pensar exactamente qué es lo que queremos lograr de vuelta. Puede cambiar, puede evolucionar con el tiempo, podemos descubrir cosas. De la misma manera que nosotros, aclaro, el ejemplo que acabo de dar, eso no era el plan, eso lo descubrimos después. Pero está bueno tratar de plantearse dónde queremos impactar y cuál es para nosotros el éxito, y lo podemos ir redefiniendo en el tiempo. Y por último, sobre sostenibilidad. Esto me parece que es también particularmente crucial. ¿Tenemos los datos para que esto funcione hoy? Supongamos que sí, porque si no, no lo van a presentar. Pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa el año que viene? ¿Los datos que tenemos se actualizan normalmente? ¿O es algo que me costó un montón de trabajo conseguir y después mantenerlo sería extremadamente costoso de recursos económicos o de tiempo o de esfuerzo? ¿Qué recursos voy a tener en el futuro para sostener esto? ¿Esto es algo que con los $7.000 que me da el proyecto queda andando y no tengo que gastar nunca más un peso? ¿O es algo que tengo que sostener año a año y quizás tengo que pensar en cómo eso podría pasar en el futuro? ¿Me requiere mantenimiento? ¿Es algo, por ejemplo, que está vinculado a noticias, que yo tengo que estar atento a las noticias y cargar información? ¿Me requiere que yo cargue actualizaciones de datos mensuales? ¿Lo puedo automatizar? ¿Cuánto trabajo me va a llevar? Eso es absolutamente crucial a nivel de cómo presentamos este tipo de proyectos. Y por último, la estrategia de abierto por defecto es una propuesta básicamente que se hace desde el proyecto. Ustedes no están obligados a que los proyectos sean 100% abiertos en absolutamente todos los sentidos del mundo, pero si hay una serie de criterios. Por ejemplo, la medida del éxito es maximizar el impacto y a nivel de sostenibilidad quieren que tenga las mejores chances de sostenibilidad, entonces creemos que la apertura es la estrategia correcta. Por eso estamos hablando de datos abiertos. ¿Para qué se publican los datos abiertos? Para que tengan la mayor cantidad de reuso y eso significa la mayor cantidad de generación de valor. Y cuando digo valor no hablo de valor económico exclusivamente, valor económico, social, ambiental, lo que sea, según el caso. Pero también esto implica de cómo abro el proyecto de otras maneras. Estoy desarrollando software. Ese código va a estar disponible. Si yo mañana no puedo o no quiero seguir este proyecto, alguien más podría tomarlo para hacerlo crecer. Alguien podría sumarse al equipo y aportarme recursos. Supongamos que estoy usando una solución basada en inteligencia artificial que implica que yo publico parte del código o un algoritmo o lo que sea. Si lo publico en GitHub, doy la oportunidad de que otros, o GitLab o lo que quieran, Codeberg o lo que sea, doy la oportunidad de que otros lo vean y puedan sumar o no. Hay decisiones de esto que son parte de las reglas del concurso, hay decisiones que son de ustedes, pero lo que me interesa es que piensen en la estrategia de apertura no exclusivamente como una cuestión, digamos, ideológica, sino que es una cuestión de sostenibilidad y de darle más chances al proyecto de sobrevivir. Es una decisión de ustedes, pero quiero que quede claro que va por ahí. Y el último, ahora sí, hacer el proyecto. Primero pensar si tengo el equipo. Otra vez, un poquito de humildad y saber que no necesariamente sé o puedo hacer todo lo que necesito hacer o todo lo que necesitamos hacer si es que ya tienen un equipo. Y a la hora de ver quién hace qué, una recomendación de definición clara de roles y responsabilidades. En este tipo de procesos, después de que se elijan a los 8 equipos que pasan al desarrollo de prototipos, a mí la experiencia de lo que me ha demostrado es que la mayor cantidad de fracasos se da por errores de distribución o que nunca se discutió directamente las responsabilidades de los equipos, se diluyen esas responsabilidades, entonces no se logra llegar a un producto final porque todos estamos de acuerdo que hay que hacer tal cosa, pero nadie efectivamente va y lo hace o nadie le puede reclamar a nadie que lo haga. Las dinámicas de los equipos las controlan ustedes, pero es una enfática recomendación, claridad sobre
quién es responsable, quién tiene rol. Van a tener una persona que es la que figura como responsable ante el challenge, porque está anotada a la hora de poner en el formulario, pero les recomiendo a esa persona, sobre todo, que es la que pone la cara, que haya una distribución clara de responsabilidades internamente. También están las alianzas. Justamente, venimos preguntando en las preguntas anteriores con quién tenemos que trabajar y cómo podemos colaborar, cómo lo sumamos a esto y también cómo definimos con claridad los roles y responsabilidades. Si quedamos con alguien que nos va a pasar datos, que tenga claro que los necesitamos antes de tal fecha, porque eso es parte del proyecto donde en tal fecha vamos a tener que hacer el pitch final y presentar. Eso también, a ver, no podemos obligar a nadie, pero sí podemos ser claros en que si no es así, no me sirve. Y sobre todo si tienen acceso a recursos clave a través de terceros. Esto es algo que está clarísimo que ustedes no van a tener control absoluto. Si dependen de un tercero, siempre va a haber un margen de confianza y de incertidumbre, pero cuanto más claridad puedan tener de antemano, mejor. Y también es importante pensar qué no se está haciendo. O sea, más allá de quiénes vienen trabajando en esto, que podemos colaborar, qué cosas no están pasando. Por dos razones. Primero, porque justamente es una oportunidad de buscar alianzas. Onda, creo que esto que estoy haciendo te podría servir. ¿Por qué no lo estás haciendo así? Y esa pregunta, ¿por qué no lo estás haciendo así? También puede ser una enorme estrategia de ahorrarse dolores de cabeza. Porque capaz que alguien ya probó hacerlo así, ya pensó hacerlo así y no pudo, o fracasó, o lo que sea. Y está bueno saber eso de antemano. Quizás no estamos teniendo una idea tan genial, sino que es una idea que otras personas ya la quisieron hacer y fracasaron y por eso nunca nos enteramos. Y recién al final de todo esto, y en realidad ya un poquito por fuera del alcance del desafío, este proyecto tiene éxito, se arma, presentan el pitch, ganan o no, porque no importa, ustedes pueden no ganar y igual seguir adelante con el proyecto, y hay que pensar una estrategia de lanzamiento y de comunicación donde oportunamente también les podremos ayudar a la hora de pensarlas, y ahí tenemos también a Omar, que está por acá conectado, que es nuestro experto in-house del asunto, pero también va a ser una parte crucial. De la misma manera que yo decía, la mejor idea que no tiene los datos para hacerlo, los recursos para hacerlo, no es una buena idea, la mejor idea que nadie se entera que existe, tampoco es al fin y al cabo tan buena idea, o mejor dicho, no tiene ningún impacto. Cómo comunicamos algo, cómo hacemos que eso sea usable, es fundamental. Y en las herramientas tecnológicas, y con esto cierro, eso es una brecha que es extremadamente común. Está lleno de herramientas fantásticas que tienen errores o de comunicación o de usabilidad o incluso comunidades que, siendo muy defensivas de esas ideas, terminan excluyendo a otras personas y se pierde la oportunidad de masificar el uso. Eso es algo que yo por lo menos lo veo bastante seguido en este entorno, tanto de la sociedad civil que trabaja en temas de tecnología cívica, como en movimientos, mismo dentro del ambientalismo y cosas por el estilo. Tenemos que pensar cómo somos inclusivos con las personas que queremos que participen de este proyecto. ¿Cómo bajamos la barrera de acceso? ¿Cómo hacemos que algo se use no porque moralmente deberían pensar en que esto es lo mejor y si no están absolutamente convencidos no funciona, sino cómo hacemos que esto sea la mejor opción, la más obvia, la más fácil, para que el uso ni siquiera necesite convencimiento, sino simplemente se opte por eso porque es una mejor opción, más fácil, más práctica, y eso genera muchísimo más impacto que tener que convencer personas primero para que después usen algo. Y bueno, ahora sí, con eso dejamos las preguntas para el final, si les parece bien. Le damos el paso a Juan para que nos cuente un poquito sobre herramientas. Gracias, Chino. Excelente. Juan me solicitó presentar él su presentación porque tiene algo ¿Cómo en su no? notebook, capaz que actualizó algo al último momento. Aprovecho también para presentarles formalmente, Juan va a ser parte del equipo y es el encargado técnico de apoyar a los equipos durante el proceso de mentoreo y también en este momento de presentación de propuestas. Así que, Juan, cuando quieras, adelante. Tengo... Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Ahí sí, Súper. bárbaro. Tengo... Bueno, así como dijo Mercedes, primero, gracias que nada, Chino, genial, me ahorraste muchísimas cosas que yo quiero decir y que normalmente digo, entonces sepan que
tienen un equipazo que les va a seguir y va a estar con ustedes en el caso de que sean seleccionados, ¿verdad? Bueno, a mí me toca más la parte de hablar de tecnología y como dijo Chino, bueno, en este momento hay muchos avances en temas de inteligencia artificial. Les comento un poco por qué y qué sé yo de esto. Yo soy ingeniero informático, soy doctor en informática, soy más científico y me dedico justamente hace muchos años, estábamos hablando con Mercedes y con el Chino ya que mis canas me delatan en el tema de justamente datos abiertos e inteligencia artificial para transparencia y para hacer esto que decía el Chino, de pasar información compleja a información entendible y accionable en proyectos que ayuden a mejorar la calidad de la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar un poco de qué cosas ustedes podrían estar utilizando en el planteamiento de sus proyectos y en el desarrollo de sus proyectos. Y bueno, tratar un poco de distinguir también el password este de moda que es inteligencia artificial y bueno, qué sí es inteligencia artificial, qué no es inteligencia artificial y qué tipos de inteligencia artificial están disponibles para que puedan usar en sus proyectos. Entonces, como dijo el Chino, lo más importante siempre es comenzar desde el problema. O sea, si yo entiendo cuál es el problema, normalmente un problema tiene subproblemas, yo puedo saber qué necesito para abordar ese problema. Entonces, normalmente, de nuevo, yo soy científico, así que le voy a hablar un poco desde esa perspectiva. Normalmente un problema tiene preguntas de investigación desde el lado científico, preguntas que yo quiero responder o que me hago sobre un problema en particular. Entonces, lo más importante es, una vez que tengo el problema, saber qué preguntas quiero responder, ¿verdad? Cambio de uso, o sea, ¿cuál es el cambio de uso del suelo? ¿Cómo impacta el clima en el desarrollo de la comunidad? ¿Cuánto suelo perdimos? ¿Cuánto se deforestó? Todas esas son preguntas de cómo afecta, cómo está la calidad del agua, cómo es el cambio de calidad de agua en el tiempo. Todas esas son preguntas que yo me podría querer hacer analizando temas de cambio climático, ¿verdad? Entonces, una vez que sé cuál es la pregunta que quiero responder, tengo que saber qué necesito para eso. Y decía, justamente Chino, puedo necesitar datos, puedo necesitar dinero para mantener esto, o sea, el dinero que se va a ser adjudicado para ahora es suficiente, necesitan más dinero para sostener el proyecto, cuánto tiempo necesito yo para resolver este problema, porque si quiero yo entrenar un modelo de clasificación, primero que necesito los datos, segundo que necesito el dinero para los servidores, y necesito tiempo dependiendo del tipo de modelo de entrenamiento que yo quiera hacer con Machine Learning o cualquier otra técnica, ¿verdad? Entonces, tengo el equipo necesario para poder entrenar los nuevos modelos o voy a usar ya modelos entrenados, tengo el equipo técnico que pueda hacer uno u otro o tengo que buscar alianzas con universidades, con técnicos, con comunicadores para comunicar esa información. Entonces, todas estas cosas son súper importantes y afectan mucho la parte técnica del proyecto, porque yo puedo tener muy buenas ideas, pero si técnicamente yo no tengo un equipo que me acompañe a implementar esas ideas, bueno, las ideas van a quedar ideas, ¿verdad? Y recalcar algo que el Chino mencionó también, que decía, normalmente si yo estoy haciendo una propuesta, yo asumo que tengo el dato. Yo les invito a que piensen y repiensen y contrapiensen si es que realmente tienen el dato, ¿verdad? Porque muchas veces asumimos que el dato existe en nuestras propuestas y yo les invito a que revisen realmente si el dato que ustedes están asumiendo que existe para proponer la solución que proponen existe y está libremente disponible y la pueden usar y tiene la temporalidad que necesita y está en el formato que la necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Porque así como Chino dijo que muchas veces los proyectos fallan por muchos motivos, uno de los motivos principales por los que los proyectos fallan también es asumir que el dato existe cuando en realidad el dato no necesariamente a veces existe. Entonces, bueno, el otro tema también es que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de datos existen diferentes
tipos de datos. Yo puedo estar hablando de datos de mapas, puedo estar hablando de datos en texto, que vamos a ver cómo tratar cada uno de estos, o datos numéricos, cantidad de precipitación por área, población por área, cantidad de metros cuadrados de construcción, etcétera, etcétera. Entonces son diferentes tipos de datos, requieren de diferentes tipos de técnicas y uso de herramientas de inteligencia artificial para tratar cada diferente tipo de datos. Y también reconocer y hacer un poco el énfasis de que hoy en día lo que yo veo que tiende a suceder, puede ser que no sea el caso con ustedes, pero yo veo que tiende a suceder es que cuando uno está hablando de inteligencia artificial hoy en día, automáticamente todo el mundo piensa en inteligencia artificial generativa. ChatGPT, Gemini, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando en realidad existen dos grandes áreas o ramas de la inteligencia artificial, que es la generativa y la no generativa. Entonces, para separar un poco estas dos cosas y ver la utilidad de ambos, porque ambos tipos son muy útiles, trato un poco de explicar la diferencia. Entonces, ¿para qué sirve y qué hace la IA generativa? La IA generativa, como el nombre lo dice, genera contenido sobre el cual fue entrenado, ¿verdad? Entonces yo puedo crear contenido a partir de ejemplos existentes que son los datasets que yo usé para entrenar la IA generativa. ChatGPT se entrenó con muchísimos documentos de texto, entonces es bueno para generar texto, ¿verdad? Existen otras herramientas de generación de imágenes que fueron entrenadas con imágenes. Entonces, el tipo de dato que yo uso para entrenar el modelo va a definir qué es lo que puede generar la inteligencia artificial. Y, como recién les dije, aprende de grandes cantidades de datos que no están estructurados. Normalmente no son bases de datos, sino son textos, documentos que existen en Internet. Y en este caso puede ser multimodal. En los últimos modelos de ChatGPT yo ya le puedo pasar una imagen de una tabla y ChatGPT ya puede interpretar el contenido de la imagen de la tabla, extraer esa información y avanzar. Pero los modelos iniciales, ChatGPT no podía hacer eso porque tenía un solo modo que era entendía texto. ¿Por qué? Porque estaba entrenado con texto. Entonces, ahora los últimos modelos que son más avanzados, sí son multimodales, yo le puedo hablar, le puedo pasar imágenes, me genera imágenes, puede también ya generar audio justamente en base a lo que se genera como contenido. Entonces, para tener en cuenta en el caso de que ustedes quieran correr sus propios modelos localmente, lo cual es una opción por temas de costo, que ustedes tienen que entender que existen diferentes tipos de IA y diferentes modos en que puede funcionar solo texto o texto con audio, texto con imágenes, etcétera. Y va a depender, de nuevo, del problema que ustedes quieran resolver y de los tipos de datos que ustedes necesiten para resolver ese problema. Entonces, como les decía recién, la IA generativa normalmente requiere una infraestructura especializada para entrenar el modelo, y yo asumo que ustedes no van a entrenar una IA generativa porque esto cuesta millones y billones de dólares, sino que van a usar posiblemente modelos ya preexistentes. Existen modelos preexistentes que son de libre acceso ya en un servidor, de nuevo, algo que ustedes pueden acceder normalmente hasta un cierto límite de manera gratuita, y si ya tienen que usar de manera más persistente y consistente, bueno, con pagos, ¿verdad? ChatGPT es un ejemplo, tengo una versión gratuita y tengo la versión paga, ¿verdad? Y después tengo la versión por la cual puedo acceder a través de programación con API que tiene otro costo diferencial. Entonces, hay que entender que cuando yo estoy hablando de GPU que necesito para correr los modelos de IA generativa, tiene mayor costo, por eso, bueno, los costos asociados a ChatGPT, Gemini, etcétera. Entonces, a diferencia de una IA no generativa más tradicional, que justamente, normalmente, ¿qué hace? Analiza grandes cantidades de datos, las clasifica, predice, toma decisiones sobre datos normalmente más estructurados y o etiquetados. De ahí yo tengo inteligencia artificial o modelos de machine learning supervisados o no supervisados. La diferencia de supervisados, yo tengo etiquetado el dato y aprende algo que yo le enseño, y el no supervisado aprende solo. Y normalmente los modelos de inteligencia artificial no generativos, los tradicionales de machine learning, realizan un solo tipo de tarea. Por ejemplo, yo puedo tener un modelo entrenado para entender texto,
¿verdad? Yo le doy una oración y el sujeto, este predicado, este el verbo está conjugado en tercera persona, en singular, etcétera, etcétera. O para, por ejemplo, detectar rostros en modelos de detección de rostro. Entonces, y hace solo eso. O tengo un árbol de clasificación de riesgo de crédito bancario. También hace solo eso, a diferencia de la IA generativa que normalmente sirve para un rango más grande de cosas porque genera en lo que está entrenado en general y como yo le doy muchísima información de muchos tipos, no solamente de caras o de texto o de historial crediticio, él puede generar más cosas. Normalmente los modelos, entrenar modelos de IA no generativos normales, se puede hacer en CPU normal, en la computadora, ¿verdad? No creo que ustedes también tengan que entrenar. Les voy a mostrar modelos que pueden usar ya, que ya están entrenados y lo que tienen que hacer es o correr un servicio en la nube, que ya hay gratuitos también, o bueno, si quieren hacer algo bastante complicado, pueden correr también esos modelos localmente, ya entrenados, que requieren CPU, o sea, pueden correr en su notebook, en su computadora, etc. Entonces, la parte IA generativa, justamente, ¿qué es lo que pasó? La IA generativa no es nada nueva, ya se está investigando en el área de justamente Knowledge Management, que es mi área de expertise hace décadas. ¿Qué pasó últimamente? Que se democratizó el acceso a la IA generativa con el advenimiento de ChatGPT y el haber abierto el uso de la IA generativa de una manera simple con el chat y gratuita inicialmente, se bajó la barrera de acceso de esta tecnología que antes ya existía a las masas. Entonces, con eso explotó todo lo que explotó de IA y bueno, y ahora estamos en donde estamos. Y tiene muchísimos usos, ¿verdad? Entonces, uno de los usos es no solamente chatear con eso y preguntarle cosas, sino que yo puedo pasarle un documento y yo puedo extraer información de ese documento. Entonces, yo puedo tener un estudio de impacto ambiental y puedo saber cuáles son las variables o cuál es el área sobre el cual el estudio de impacto ambiental está haciendo o las tablas que yo quiera sacar de cuánto, no sé, cuánta agua está siendo desviada, qué superficie es la que está siendo afectada por el estudio de impacto ambiental. Todas esas cosas que si yo tengo que comparar diferentes estudios de impacto ambiental, normalmente se encuentra en un PDF que en el peor caso inclusive está escaneado, ni siquiera es texto, yo puedo pasar del PDF, inclusive escaneado ahora, ¿verdad? Que la IA generativa, ChatGPT, Gemini, lo que sea, me va a interpretar y me puede extraer el dato, lo cual antes era un impedimento muy grande en los procesos de creación de tecnología cívica, que era el extraer información de los documentos que yo necesito luego para hacer lo que quiera hacer dentro de mi proyecto. Eh, y también se puede usar para realizar análisis con IA no generativa, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir, no, necesito realizar ¿cómo puedo utilizar un modelo entrenado de detección de deforestación en algún lugar que a mí me interesa y comparar dos mapas de diferentes tiempos en el mismo lugar para ver si hay deforestación o al revés, para ver si hay reforestación. Reforestación quiere decir, en algún momento hubo un bosque, se cortó el bosque y se recreó el bosque, se reforestó. O aforestación, que quiere decir nunca hubo un bosque, por ejemplo, lugares, las sabanas que son pastizales, y yo quiero crear un bosque para, no sé, capturar crédito de carbono y vender los créditos de carbono. Todo esto tiene que ver con acción climática. Entonces es importante también diferenciar entre esos dos términos. Y también me puedo ayudar a buscar los datos. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero saber dónde están todos los proyectos de crédito de carbono de Uruguay o Colombia. Entonces me puede ayudar a buscar esos datos. ¿Cuáles son todos los datasets que necesito para analizar este problema? Entonces le doy el problema, el cual hablo chino, y necesito saber qué datasets necesito para analizar el problema. Le puedo preguntar a la IA generativa. Tengo los datos, puedo no ser un experto o experta, y decirle, necesito que analices estos datos. O buscar el estado del arte, que significa, buscame todos los documentos que están asociados a esta problemática en particular y quiénes son las personas que están investigando o cuáles son las otras tecnologías cívicas que existen ya hoy para no reinventar la verdad. Porque puede ser el caso de que ustedes están proponiendo una solución y existe ya idealmente una solución open source que sea muy similar a la de ustedes y ustedes pueden
basarse en esa solución sin tener que reinventar la rueda de cero, lo cual va a bajar mucho el costo y va a acelerar el proceso de implementación de su proyecto. Inclusive, claramente yo puedo no saber cómo hacer todo el resto y yo puedo decirle a la IA que me ayude a crear los prompts, que son las preguntas, ¿verdad? Para hacer todo lo anterior. Y les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Otros dos usos muy importantes de la IA es también integrar información, porque lo que pasa mucho cuando yo quiero hacer tecnología cívica, que es control de cierto tipo de cosas, es que yo tengo un dataset que me da, no sé, temperatura, otro que me da información de la superficie, otro que me da precipitación, otro que me da la cantidad de personas que están en un lugar, etcétera, y yo necesito integrar toda esa información. En algunos casos yo tengo sí datasets estructurados y quiero correlacionar información sobre ciudades, por ejemplo, y el nombre de la ciudad puede estar escrita de manera diferente. Entonces, la IA generativa es muy buena para decir, bueno, tengo estos dos datasets, me puedes tratar de hacer el match automático entre la información que existe en este dataset con este dataset, que normalmente es un problema bastante complejo a la hora de implementar una solución tecnológica, ¿verdad? Y muy importante, y el chino dijo esto muchísimas veces, y yo voy a repetir, y yo creo que todos vamos a repetir, y Omar también va a repetir, es el tema de la comunicación. Y la IA generativa puede servirnos para facilitar la comunicación de información compleja. Literal, yo le puedo decir, traducime esta información compleja que sacaste de este análisis de una manera que mi hija de 11 años pueda entender. Entonces, me va a generar una información mucho más digerible que me ayuda a comunicar y a hacer que mi proyecto o mi potencial solución o lo que yo quiera hacer sea entendible y digerible por alguien. Entonces, es un uso que, aparte de todo el resto que ustedes hacen, también yo les recontra aconsejo que hagan este tipo de uso al final de sus comunicaciones o sus publicaciones, sus tweets, sus chats, lo que sea, ¿verdad? Usando esta información. Entonces les voy a dar algunos ejemplos rapiditos de cosas que ya pueden hoy mismo usar para hacer este tipo de análisis. Existen muchos satélites, imágenes satelitales de diferentes tipos que hoy mismo ustedes ya pueden acceder, ¿verdad? Que no es tan difícil, ¿verdad? Y una herramienta para esto es el Google, Google Earth Engine, que acá yo puedo ver justamente que tengo muchísimos tipos de mapas que son gratuitos, que tienen diferentes características, tienen diferentes resoluciones, son mapas de diferentes cosas. Resoluciones quiere decir que como estos son píxeles, ¿verdad? Entonces acá un píxel puede representar 1 kilómetro cuadrado en la superficie de la Tierra. Yo puedo tener imágenes satelitales con mayor resolución, que quiere decir que un píxel representa hasta 30 centímetros por 30 centímetros en la Tierra. Entonces, dependiendo del problema que yo quiera abordar, necesito mayor resolución de la imagen o menor resolución de la imagen, y también necesito mayor temporalidad o no. Entonces, existen satélites que pasan todos los días, o existen satélites, dependiendo de la altura, que pasan y yo puedo tener periodos de información del mismo lugar con la misma resolución de 1 mes, de 2 meses, de 1 año, de 6 meses. Entonces, dependiendo del problema que yo tengo, voy a tener que usar diferentes tipos de imágenes, ¿verdad? Como les dije, existe el Google Earth Engine que ustedes pueden usar y pueden crearse una cuenta y pueden decir que la cuenta que están usando ustedes es para proyectos de sociedad civil. Entonces tienen el uso gratuito del Google Earth Engine, que es muy importante, pero también tienen el Google Earth AI, que lo que hace es todos esos tipos de análisis que ustedes posiblemente van a querer hacer. Cambio de uso de suelo, que antes había acá bosques, ahora hay una ciudad, antes acá había pasto, ahora hay bosques, antes había pasto, ahora hay bosque, y el bosque creció tanto o cuánto, ¿verdad? Todo esos son modelos de inteligencia artificial que yo podría entrenar yo mismo en mi proyecto, pero que Google ya tiene mucho aplicar a diferentes capas y sacar la información que yo necesito. Entonces, ustedes ya no necesitan entrenar modelos para detección de un cambio de uso de suelo, etcétera. Entonces, muchos de esos modelos ya existen acá y ustedes pueden
utilizar esto. Entonces les animo a que busquen estos tipos de herramientas que les pueden ayudar en sus soluciones, ¿verdad? Entonces yo puedo usar esto, por ejemplo, para entrenar un clasificador para distinguir bosques o no bosques. Estos clasificadores, como les dije, ya existen. Comparar imágenes compara dos mapas y puede ver la diferencia entre los dos mapas. Hay diferentes tipos de mapas, hay muchísimos mapas como les mencioné, que acá tienen un listado, después la diapositiva seguramente les vamos a pasar y acá tienen todos estos tipos de mapas. Tienen que entender que diferentes tipos de mapas sirven para diferentes cosas, entonces por eso es importante entender cuál es la pregunta que ustedes necesitan responder, porque pueden usar temperatura, pueden usar elevación, pueden usar precipitación. No sé, si yo quiero ver si hay un riesgo de derrumbe por mucha precipitación en una ladera de un cerro, entonces necesito elevación, necesito precipitación y bueno, ver cierto tipo de cosas que yo puedo analizar con eso, y toda esa información existe acá públicamente disponible y pueden usar el Google Earth Engine, el Google Earth AI para hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Son datos gratuitos, tienen actualización de cada algunos pocos días, son globales. No todas las imágenes son de todas las partes de la Tierra, ustedes tienen que ver en la zona que quieren analizar si es explícito. Y en muchos casos, como les dije, no hace falta ni siquiera que descarguen esa información. Usando las herramientas que recién les mencioné, ya pueden hacer los análisis directamente en los servidores online, ¿verdad? Otro tipo de análisis que se pueden hacer es detección de cambio de uso de suelo, detección de deforestación, control de reforestación versus créditos de carbono. Por ejemplo, yo puedo bajar los proyectos de crédito carbono que dicen que va a haber una reforestación, que la cantidad de árboles o que va a crecer en ciertas áreas tanto y la velocidad de crecimiento es tanto, por tanto la captura de crédito de carbono y la emisión de CO2 por toneladas de CO2 por año, lo que sea. El proyecto puede estar definiendo que algo va a suceder, pero con todas las herramientas que yo le mostré, ustedes pueden controlar si efectivamente está sucediendo lo que los proyectos de captura de crédito de carbono dicen, especialmente los referentes a forestación, ¿verdad? Inclusive con pasturas también se puede hacer esto. Se puede hacer crecimiento de control de bosque, detección de áreas quemadas, detección de riesgos climáticos por áreas también, ¿verdad? Les hablaba un poco del tema de los proyectos de crédito de carbono. Es muy interesante, si es que no vieron ya y si alguno tiene alguna idea de hacer esto, existen varios estándares por los cuales se crean los proyectos de crédito de carbono, y por cada estándar hay diferentes, o por cada estándar hay otras diferentes tipos de crédito de carbono. Entonces, los más comunes son los dos primeros, Verra y Gold Standard. Y los proyectos de crédito de carbono que están listados, ustedes los pueden buscar acá directamente y acá ustedes pueden ver por ejemplo, por país. Voy a ir a Uruguay. Uruguay, puedo buscar. Y bueno, acá me sale la lista de los proyectos de crédito de carbono que son de Uruguay de Verra. No, acuérdense que está Verra, Gold Standard y existen otros nombres. Entonces yo puedo ver acá, bueno, hay un proyecto de regeneración de esto, ¿verdad? Entonces yo puedo ver acá la información referente, pero lo que normalmente van a encontrar es, de nuevo, un PDF que me define cómo es el proyecto, en el cual está la información que yo quiero poder analizar, ¿verdad? Entonces acá es donde ustedes pueden utilizar, por ejemplo, el modelo IA que yo les decía, para pasarle este documento y extraer la información que ustedes necesitan, ¿verdad? Y si ustedes quieren hacer este tipo de análisis con todos los proyectos o con algún subset de proyectos, dependiendo del tipo de estándar, bueno, ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, define la superficie, lo cual ustedes pueden después controlar con el resto de los análisis de mapas satelitales que les decía. Y también otra cosa interesante que hay es, acá OffsetDB básicamente es una base de datos consolidada de múltiples registros que ustedes pueden usar, que lo que hace es
toma la información de Berra, toma la información de Gold Standard, de American, de ACR, ¿verdad? Y las pone en uno solo, ¿verdad? Claramente la diferencia es que esta integración de los proyectos de crédito de carbono lo realiza solamente cada una vez al mes o una vez cada 2 meses, ¿verdad? A diferencia de que si yo me voy a ver a Berra hoy, tienen la información actualizada de hoy. Pero igual, para tener una base de datos o un dataset de los proyectos de crédito de carbono para después hacer algo con ellos, esto es bastante interesante para empezar. Y también existen, como les decía, herramientas específicas que son para hacer exactamente esto que yo les decía hoy, ¿verdad? Que son asistentes de IA que leen los documentos y los datos y ayudan a entenderlos, resumirlos y comparar lo que posiblemente ustedes quieren hacer, ¿verdad? Entonces, estas herramientas de IA generativa no es para entrenar modelos como un científico, por eso yo les hice la diferenciación entre IA generativa y no generativa. Esta es IA para extraer información. Yo no estoy haciendo un clasificador de algo, yo no le estoy diciendo clasificame si el mapa que te estoy dando, dónde está el bosque o el no bosque, sino que yo ya le doy información procesada y, bueno, y él lo que hace es comparar. Se puede leer muchos documentos técnicos, imagínense todo este PDF que yo les pasé, más otra información que ustedes les pueden pasar, para entenderlo rápido, comparar, hacer preguntas en lenguaje natural sobre el documento y extraer la información que ustedes quieran de esos documentos, las tablas, los resúmenes, la lista de los compromisos, cuáles son los riesgos, etcétera. Porque normalmente, como Chino decía, todos los proyectos tienen riesgo, más aún los proyectos de acción climática y aún más, con más razón, los de crédito de carbono. Entonces, normalmente en la parte de riesgo de los proyectos de crédito de carbono en donde uno se tiene que concentrar para ver si es que pasó algo o no que pueda afectar a alguna comunidad, ¿verdad? Y básicamente acá, bueno, ustedes tienen la capacidad de pasarle información, pueden darle PDF, base de datos, videos, lo que sea, como les dije, es multimodal, y bueno, tener los insights o información relevante que ustedes puedan querer en base al problema que quieren resolver y a las preguntas que ustedes quieran responder. Otros tipos de cómo yo, por ejemplo, podría usar esta Notebook LM o cualquier otra herramienta. Esta me parece bastante interesante porque es para análisis de un proyecto. Yo le doy los contratos, las licencias ambientales, el estudio de impacto ambiental, el plan de manejo de uso de suelo, y puedo hacerle consultas directamente de qué dice que se va a hacer versus qué realmente se puede verificar con el satélite, y después yo le puedo decir, ok, ¿cómo yo puedo verificar con el satélite? ¿Qué obligaciones ambientales tiene el proyecto? ¿Qué indicadores deberían medirse? Y lo que pasa es que acá dice qué realmente puede verificarse con los satélites. Pero yo no soy un experto en GIS ni sé cómo hacer un análisis de imágenes satelitales, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí puedo hacer es, de nuevo, como les dije hace rato, usar la IA misma para que me diga qué tengo que hacer, ¿verdad? Y entonces yo le puedo dar un prompt como, le digo, créame un prompt, vos créate un prompt para el siguiente que yo te haga la pregunta para que me ayude a una persona que no sabe nada de GIS ni de programación a hacer un paso a paso de un análisis de un clasificador de bosque o no bosque, el problema que ustedes quieran, ¿verdad? Usando Google Earth Engine, que ya sabemos que es gratuita, u otras herramientas gratuitas de Google o lo que sea, ¿verdad? Como Notebook LM que vimos recién, o similar, que pueda comparar la existencia de bosque o cambio de uso de suelo o lo que sea entre el año 1, X, 1990, y el año 2, 2022, por ejemplo. Y eso va a crear, justamente, les puedo mostrar un ejemplo, yo hice eso, justamente le pasé acá la información y me dice, acá tienen un prompt listo de cómo hacer eso, ¿verdad? Y este es el prompt que ustedes de nuevo le van a pasar a ChatGPT, Gemini o lo que sea, y que les va a dar paso a paso cómo hacer el análisis de información que quieren. La ventaja de usar este tipo de herramientas es que si antes yo necesitaba un experto en datos, un experto en información de gestión geográfica, miles de expertos, ahora yo ya puedo empezar a hacer estos análisis. Claramente tener un experto que me ayuda a esto facilita muchísimo el proceso, pero como se dan cuenta, ustedes ya pueden realizar muchas de los análisis que pueden querer realizar de manera automática o de manera asistida con las herramientas de IA que hoy están libremente disponibles.
Entonces, en resumen, lo que les digo es que el uso de IA del tipo de IA que van a querer, dependen del problema que ustedes quieren resolver y de los datos que necesitan para analizar el problema. Hay muchísimas fuentes de información hoy ya pública y gratuitamente disponibles de mapas que ya vimos, de documentos que también ya vimos y de datasets que también ya vimos que son gratuitos y de libre acceso. Entonces, hay muchísimas herramientas hoy en día de inteligencia artificial disponibles que ustedes pueden ya usar los modelos ya entrenados para hacer el análisis que ustedes quieren hacer. No es necesario últimamente que hagan ustedes un proceso de entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial, sino que ya pueden usar el modelo de inteligencia artificial entrenado y no es necesario que ustedes sean expertos en análisis de datos o en sistemas de información geográfica o lo que sea para hacer los análisis que ustedes quieran hacer. La IA generativa justamente puede ayudarles con, como un ejemplo que les pasé recién, a hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Entonces, con eso cierro y creo que quedamos ahora un poco abiertos a las consultas que quieran hacer. Sí, gracias, Dejo de Juan. compartir y comparten Dale. ustedes. Sí, si no también podemos vernos Sí, sí, sí. Ahí va. ahí va. Bueno, gracias, Juan. Gracias, Chino. La verdad que excelente. Ambas presentaciones fueron muy, muy útiles. Esto me hace pensar si no deberíamos haberlo hecho antes, pero no, fueron espectaculares ambas. Lo intentamos, no, no, no dieron Sí, los tiempos. fue complicado. No, realmente, ambas impecable, impecable. Así que gracias y felicitaciones a los dos por ello. Eh, Dejo abierto, pueden directamente desmutearse o levantar la manito en caso de que así lo prefieran, pero abierto a preguntas, nos queda un tiempito todavía. Bueno, buenos días. Mi nombre es Santiago González, de aquí de Colombia. Eh, Mi idea de proyecto es pues crear una plataforma eh, que tome unos datos de unas API. Actualmente yo venía utilizando solamente la de Open Meteo, que es la europea. Ellos ya tienen unos modelos donde hacen predicciones. Yo he estado validándolo con unas estaciones aquí locales en la región del Magdalena, donde tenemos varios cultivos de banano. En la convocatoria, cuando yo la vi, ahí dice específicamente que obligatoriamente yo también debería utilizar unas bases de datos gubernamentales. Sin embargo, pues ese es uno de los problemas que planteo yo también, que el acceso a información rápidamente accionable para los agricultores aquí en Colombia, no solo donde yo vivo, sino a nivel general, no es tan fácil. Entonces, por eso yo creo la plataforma y me ayudo, pues complemento con ahora estoy intentando pues combinar los datos que tenga el IDEAN con los, con los modelos de Open Meteo, que ya es una API que está, pues, también es pública, mientras que la del IDEAN eh, solamente me permite descargar actualmente, lo que yo sé es que me permite descargar unos archivos. Eh, Ustedes pues en la propuesta, ¿cómo evalúan esa parte? Pues es como yo tengo el acceso ahora a la Claro. información gubernamental. ¿Qué consejo me podrían dar? Bien, es una muy buena pregunta. Creo que de hecho te respondiste vos solo de alguna manera, porque lo que estás haciendo de contrastar la información, por lo menos a mi entender, si está bien justificado, es exactamente eso, usar una fuente gubernamental para validar una fuente de terceros. En este caso, podemos entrar en una discusión más fina si lo que publican son datos abiertos o no, por las limitaciones que tiene, si cumple con todos los principios, pero efectivamente los estás usando. Otra opción, o sea, a ese nivel yo creo que bien explicado y bien justificado sería suficiente como para cumplir los requisitos mínimos. Después podemos charlar a la hora de desarrollar el proyecto, suponiendo que es seleccionado, cómo eso se puede mejorar. Algunas otras opciones en el mismo sentido, por ejemplo, hacer captura de esa misma base, perdón, tengo dos pantallas y me olvido que están en esta ustedes viéndome. Eh, Hacer captura de esa misma base para que después puedas construir un dataset más amplio que te permita ver más cosas. Eso también sería una opción.
de vuelta, lo puedes hacer en paralelo, ¿no? No sé exactamente qué estás haciendo, si lo que te importa es el dato en tiempo real o si hay una utilidad de los datos históricos, pero vos podés estar capturando lo que se publica del organismo público y capaz que si hay un proceso con datos históricos, usar eso también es una opción. Y volvemos a un poco lo que yo ponía como alianzas, ¿no? Eh, Se ve que es algo que pasa con los institutos de meteorología. En Uruguay también nos costó un montón de trabajo lograr que se publicaran como datos abiertos, muchos de los datos que publicaban como información pública. Finalmente, quiero creer que lo logramos, pero llevó bastante trabajo convencerlos y entiendo, o sea, nada, para que sepas que estuve en un proyecto similar y sé que hay un montón de incentivos muy raros que se generan de que creen que hay gente que está haciendo plata con estos datos, entonces yo no gano, entonces es muy difícil que el concepto de datos abiertos le cuesta un poquito más llegar, pero en tu proyecto creo que es un buen ejemplo de dónde vos podrías identificar ellos como potenciales aliados. Tenés un proyecto plan A que es con lo que tengo disponible OpenMeteo y verifico contra los datos de ellos, y un posible crecimiento que es, les voy a presentar esta y tratar de convencerlos de que si publican los datos así y asá y de esta otra manera y estos otros datos, podemos mejorar la ayuda a los agricultores del banano. Ok, Yo, muchas gracias. Bueno, te entiendo que pues hasta ahora pues tengo un buen enfoque que más adelante si paso pues podría mejorarlo. Y Exacto. como tú dices, buscando aliados, pues yo también no solo pues en el tema de gubernamental y de AN, sino que aquí hay unas estaciones en ciertos pues, los productores más grandes tienen estaciones distribuidas en el departamento, Bueno, pero esa información a los pequeños no les llega, al pequeño y mediano que digamos que es donde sería yo vería el impacto más en los pequeños mejorando su productividad y mejorando, ahí está donde el tema, pues el tema climático, que es el enfoque en esta convocatoria, que por lo menos en Banano se pierde mucha agua. Entonces, al final yo no quiero solamente mostrarle un dato al agricultor porque los agricultores no son agrónomos, no son climatólogos, no son especialistas en ese tema. Pero si tú a él sí le muestras un gráfico, un balance hídrico, donde él ve efectivamente que está aplicando más agua cuando no tiene que aplicarla o claro. aplicando menos cuando de verdad tendría que aplicar más, ya es otra cosa, ya es lo que usted decía ahora, ya, o sea, hace que la información ya sea accionable y sea útil, Claro. no simplemente una plataforma, no, sí, ahí mira, ahí está el dato, sino una recomendación. Es lo que, a donde yo le trabajo. Actualmente ya, pues ya yo le trabajé a toda la parte de lo que es el backend y el frontend y tengo ya algo, un prototipo que, yo ya. creo que no necesitamos que, no, que entremos en detalles técnicos ahora mismo, Santiago. Genial, me parece. Lo que sí yo te diría es que te enfoques en cuál es el problema, como dijiste en la última parte, que querés, cómo tu solución le va a mejorar la vida a los agricultores, ¿verdad? No con un balance hídrico posiblemente, sino que ayudándole a decir, hoy rega, mañana no hace falta porque te va a llover mucho. Algo así de simple como eso sí podría ayudarle, mostrarle un balance hídrico o mostrarle un mapa satelital eh, de, de precipitación tampoco, mostrarle un número que posiblemente tampoco va a entender de hidrología. Entonces, a todas las personas que están aquí, como dijimos con Chino varias veces, lo que les incentivamos a que piensen es cuál es el problema real que quieren solucionar y después cómo eso le va a cambiar la vida a las personas, cómo se lo tengo que comunicar a la persona, no en complicado, en la manera que entienda, porque si le estoy hablando a un ingeniero Sí. agrónomo, sí, un balance hídrico le va a funcionar, pero si le estoy hablando a un agricultor pequeño, posiblemente no tiene la capacidad o la capacitación técnica para entender documentación técnica, ¿verdad? Para darle un poco de paso a otras personas, Saúl creo que tiene su mano levantada. Sí, gracias Muchas gracias. Santiago. Saúl, no, gracias a vos. Buenas tardes, Saúl. muchas gracias por bien, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, bastante buena, bastante información útil. La consulta es, digamos, porque, bueno, todo esto que tiene que ver con el tema de la presentación de la problemática, los riesgos asociados, la utilidad, los impactos esperados y esto.
digamos que demanda de información, de detalles, ¿no? Y entiendo que hay un formato específico para poder presentar el proyecto que tiene unos ciertos módulos y a ellos les iba a consultar sobre los límites de información que hay que colocar, porque uno se ve inmediatamente tentado a colocar letras fuente 2 o 1 porque por la cantidad de información que de pronto uno puede encontrar, ¿no? En particular estoy trabajando con Celia, un tema que está relacionado con el tema de los humedales acá en Uruguay. Y nada, hay muchísima información y bueno, ahí quería como ver qué luces nos pueden dar en torno a la presentación de la cantidad de información que podemos manejar y ver cuáles serían como los límites, ¿no? Más que todo esa era la consulta que teníamos con Mm. respecto al formato del proyecto que están solicitando. Eh, Yo, de dale, 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 nuevo, dale vos, Juan. como dije recién, depende del problema que querés solucionar. Lo que dijo Chino es, de nuevo, súper importante. Cuando yo tengo un martillo, creo que todos los problemas son clavos, ¿verdad? Y creo que te estás concentrando en los conjuntos de datos o en la información antes que cuál es el problema que quiero resolver. Yo lo que te diría Ahí es, está. usa toda la información que sea necesaria que te ayude a resolver tu problema. Si con dos datasets o con dos fuentes de información ya resuelve tu problema de una manera óptima, no hace falta que use 50. Si necesitas 10, usa 10. Pero el límite, no hay un límite mínimo de cantidad de datasets que se tienen que usar. Existen algunas condiciones mínimas que tienen que ser datasets del país, ¿verdad? Del gobierno. Pero, o sea, no hace falta que agregues 18 capas de mapas para hacer un análisis. No sé, estamos hablando de humedales, pero el humedal puede usar, no sé, estoy queriendo analizar el uso de generación de arroceras en los humedales y cómo afecta a eso la cuenca hídrica de lo que sea, ¿verdad? No sé. Entonces, depende del problema que estás usando, vas a querer poder usar, por ejemplo, altimetría, precipitación, cambio de uso de suelo, pero de nuevo, depende del problema y de qué tan accionable va a ser y cómo le va a cambiar de la vida a las personas a las cuales estás apuntando a impactar positivamente con tu proyecto. Yo diría eso, no sé si Chino querés complementar con esto. Sí, yo Sí, creo que perdón. otra forma de verlo posible es cuál es el más importante. O sea, justamente, ¿cuál es el que genera más impacto? ¿Tenés 10 datasets que te gustaría mostrar o que podrías mostrar? Bueno, ¿para qué los muestro? O sea, ¿cuál de esos es el que sirve más? Y de hecho, esto puede ser particularmente útil. Lo importante no es mostrar el dataset, sino que se convierta en una herramienta, ¿no? O sea, la diferencia entre visualización y herramienta es inmensa. Este, si yo agarro datos y los visualizo, lo único que hago es visualizarlos, dejo como problema del usuario convertir esa visualización de datos en información accionable. Si yo lo que genero es una herramienta, donde, este es un ejemplo, no es lo que voy a decir, pero voy a ir por algo muy tonto, pero una cosa es que yo muestre el pronóstico del clima para mañana y otra cosa es que yo le ponga un botón que diga está para ir a la playa o no está para ir a la playa. ¿Ok? Si yo te pongo el pronóstico del clima, vos tenés que pensar que, bueno, esta es la temperatura, pero hay tanto viento, pero además va a llover de tarde, no sé si está para ir a la playa. Y otra cosa es que yo te diga, está para ir a la playa, agarrar la sombrilla. Entonces, una es una herramienta, la otra es visualización de datos. Cuando ustedes estén, cuanto más cerca estén de una herramienta, me parece que mayor es ese potencial de impacto porque justamente baja la barrera de acceso. Sí. Entonces, yo le elegiría, empezaría por él o los datasets que estén más cerca de eso y trataría de llevarlos hacia ahí. Después en la propuesta, ustedes pueden explicar que estos otros 8 datasets también los podrían incluir o visualizar de tal o cual manera. Pero prefiero toda la vida un dataset convertido en una pequeña herramienta, digo, supongamos que tienen la capacidad de desarrollo ya en la práctica, versus 10 implementados así nomás como visualizaciones, pero que no bajan en nada concreto. ¿Me explico? Sí, sí. Y en cuanto al tema del formato del proyecto, a los fines de presentar la convocatoria, entiendo que hay que presentar, digamos que el formato Canva con todos estos módulos que dice reportes, No, no, todo no, esto. no, no, no. No, hay que llenar el formulario que está en el sitio data2aichallenge.org. Sí. Y nada más que eso, es un formulario muy sencillo. Básicamente nos tienen que
convencer. A mí no, yo no soy jurado, pero digo, al jurado lo tienen que convencer de Ok, que lo que ustedes van a hacer es interesante. No tienen por qué seguir este proyecto, perdón, este formato. El formato es para ayudarles a ustedes a pensar y a argumentar ese proyecto de la mejor manera ok, posible. ok, ok. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Y Por favor, por favor. Igual el formulario tiene cuál es el problema en que querés sí, sí, enfocar, cuál es el Exacto. impacto que va a correcto. tener tu problema, etcétera, etcétera. O sea que Tiene si no bastantes cosas vieron en el común. formulario, están como que sobre la hora. Gracias. Seguimos con Boris. Hola, los saludos de Colombia. Después de escucharlos, nosotros ya hicimos el submit de nuestra propuesta y quisiéramos saber si hay alguna posibilidad de acotar algunas cosas, porque pues finalmente después de oír la presentación de Chino y la tuya, pues digamos, creemos que podríamos acotar algunos de los elementos que pusimos allí, pero no sé si eso Eh, todavía es posible. Hola, hola Boris, ¿cómo estás? Perdón, chicos, me meto a responder. Sí, sí, dale. Pueden volver a enviar la propuesta sin problema, porque la convocatoria está abierta hasta mañana, así que no hay ningún problema. Si quieren, pueden volver a enviarla. En todo caso, pueden mandar un mail para decir que la primera que ya enviaron tal fecha la Ok, desestimemos. No hay ningún drama. Exacto. listo, perfecto, gracias. No, por favor. Paula, Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, les cuento. Tengo dos preguntas con respecto al día del pitch. Ustedes nos avisan la programación para la respectiva presentación de los equipos y cuáles son las fechas que tienen establecidas para esta. sí, Paula, para repetir un poco las fechas, hasta mañana tienen tiempo para enviar su propuesta a través del formulario. Nosotros internamente vamos a hacer como una preselección para aquellos que ni siquiera cumplan, por ejemplo, con el uso de datos abiertos o que la propuesta no sea pertinente respecto de la temática o que no utilicen herramientas de inteligencia artificial. Esos equipos no van a pasar ni al pitch virtual. El pitch virtual se va a hacer antes en la semana que viene, no la próxima, les vamos a avisar con anticipación para que se preparen. Va a ser algo muy sencillo, simplemente para que también el jurado pueda como evaluar cómo comunican ustedes el proyecto. Eh, pero básicamente sí, les vamos a avisar por correo y también lo vamos a publicar en la web del challenge para qué día y en qué horario vamos a hacer esa presentación, que no será más de 5 o 7 minutos por equipo. De nuevo, repito, por suerte hasta ahora hemos recibido muchísimas propuestas, no todos van a pasar a la instancia virtual. Y después de la instancia virtual se van a seleccionar los 8 equipos que pasen a los 6 meses de mentoreo, o sea, los semi-ganadores de alguna manera. ¿Se entendió? Perfecto, sí, muchísimas gracias. Gracias a vos, Paula. Daniel, Hola, muy buenos días, buenas tardes, espero estén teniendo un excelente día. Bueno, en esta parte de esta intervención voy a estar como acompañado por mi compañero que es Alex. Alex está acá. Nosotros somos parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Dirección de Cambio Climático de Colombia. Y pues hemos estado planteando varias medio tipo de iniciativas para mirar los datos de acción climática que se maneja desde el ministerio. Y pues estamos intentando mirar una propuesta con ustedes para ver sobre modelos predictivos de Machine Learning en modelos supervisados, para ver si podemos implementar predicciones que nos sirvan para apoyos de los sistemas de los BTRs, los reportes de los BTRs, y pues con los sistemas que se manejan ahorita en la dirección, a la información que manejamos, queríamos ver la posibilidad de plantear este tipo de iniciativas, ya que pues veo que la mayor parte de lo que se da desde Open Data Charter va más enfocado como a la sociedad civil y empresas, pero no sé cómo sería con un tema bajo la subvención de que somos ministerio. Entonces, pues en general, en los últimos meses hemos estado trabajando en la disposición de los datos, debido a que, pues bueno, por la ley de transparencia climática, obviamente se espera que esto en algún momento esté público, pero de momento es privado, entonces son datos que solo Alex y yo manejamos de momento, y pues para ello, bueno, pues no sé si mi compañera Alex quiera como agregar algo, pero sí nos gustaría ver cómo podría ser ese planteamiento de esa idea, debido a lo que les comento, que pues en general vendríamos como, entre comillas, no quiero decir que esta sea una afirmación, sino entre comillas como representación del ministerio para dar una propuesta
cómo podemos trabajar esos datos para que sean utilizados por el mismo Estado. Pues la idea es, obviamente, la lógica de los datos es que al final se puedan tomar estrategias basadas en datos. Daniel, perdón, voy a decir algo espantoso y antipático, pero lamentablemente si ustedes tienen una relación contractual con el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia no pueden participar. Está en los términos y condiciones del concurso. No sé si ahí hubo un malentendido o qué fue lo que pasó, pero está dentro de las bases y condiciones. Sí, tranquila, solo los que estábamos mirando como el tema de proponer temas debido a que algo que estamos teniendo ahorita es que los modelos que estamos también intentando plantear, vamos a entrar con un tema de subvención en donde no podemos ser juez y parte y debido a que pues, nosotros nos encargamos de toda la disposición de los datos, no hay modelos predictivos ni prescriptivos existentes en el momento que nos puedan dar un lineamiento de cómo plantear algo efectivamente correcto para plantear de cara a los BTRs, que es nuestro objetivo. Pero pues, gracias por la información. No, mil disculpas, No, Daniel, y me pone mal decirte esto, pero ahí en los términos y condiciones aparece porque si no sería como una competencia desleal digamos, tener acceso a básicamente a otras fuentes de información y también, digo, a ser parte eh, un poco del concurso porque tanto el Ministerio de Ambiente y Mintic son parte como de este proyecto, no como implementadores, pero sí apoyando la implementación, entonces seríamos un poco injustos con los demás equipos. Lo que se me ocurre es, digo, no sé, por ahí darles esa idea a otro equipo o a otras personas o a otras organizaciones ahí va. y ustedes poder colaborar por ejemplo, en el, no sé, en el desarrollo de la propuesta más que nada. No sé, Claro, Chino podrían o ser Juan, si se les ocurre otra contraparte, idea. sí, iba a decir lo mismo, que podrían ser contraparte de algún otro actor externo que quiera desarrollar eso, donde ustedes quizás asumen el compromiso de la publicación de esos datos, por ejemplo, para que ese actor lo asuma. Ahí me parece que sería viable. Ahí de pronto, Mercedes, no sé si podríamos de pronto charlar en otro espacio donde podamos ver ese tema específicamente, ya que pues esto va a sonar también un poco apático aparte de nosotros, pero pues nosotros somos como los Sí, expertos de esos datos y pues como uno todavía no está en línea a publicarlos y dos pues somos como las personas que llevan las estadísticas y pues queremos llevarlas a un siguiente nivel que es nuestro interés ahorita. Pues nos serviría muchísimo de pronto como esa. Claro, lo ideal sería, como dijo el chino, es que el apoyo que venga de lado de ustedes es publicar la información para que alguien más o otros equipos, no solamente uno, pueda generar no solamente los BTRs, que son los reportes que se hacen cada 2 años de transparencia, eh, para lo del tema del Acuerdo de París, pero quizás muchísimas otras herramientas. exacto. Lo, Y por lo otro lado importante también, sería ahí Daniel, disponibilizar esa información. sí. Sí, y por otro lado también, Daniel, nada, digo, también durante el proceso de mentoreo, donde van a estar los 8 equipos que seleccionemos, ahí también, digo, si ustedes quieren ponerse a disposición para que esos equipos utilicen lo que ustedes tienen, o sea, lo ideal sería que se publique, por supuesto, pero bueno, digo, también en esos 6 meses de mentoreo va a haber espacios de comunicación entre los equipos y las instituciones públicas, y en ese caso, nada, sería buenísimo que ustedes puedan ponerse a disposición. Sí, creo que eso es parte también de lo que se puede, quizás también de nuestro lado, asumir como cierto compromiso de hacerles contacto si vemos que hay algún equipo que tenga un interés alineado con lo que ustedes necesitan. Pero nada, la recomendación es si pueden buscar algún actor externo que le pueda interesar, queda poco tiempo, pero sería lo ideal. Listo, Bien. muchas gracias. Gracias a vos, Daniel. ¿Tenemos alguna otra? Ya estamos en hora, igual en realidad. Así que lo mejor va a ser que sea respetuosa con el tiempo. De nuevo, agradecerle a Juan y al Chino por esta capacitación, mentoreo, guía para los equipos. Recordarles a ustedes que tienen hasta el 15 de enero a 23:59 para enviar la propuesta. Recuerden que no tiene que ser un proyecto desarrollado y cerrado, sino que es simplemente una idea que tenga sentido, como decían Juan y el chino, que sea un problema a resolver. No buscamos resolver el mundo ni las democracias de América Latina, sino que simplemente es
una convocatoria para proyectos que utilicen datos abiertos e inteligencia artificial para soluciones al cambio climático o relevantes para la agenda ambiental. Si cumplen con eso, va a estar todo más que bien. Aún estamos abiertos a consultas, si quisieran hacerlas, a info@opendatacharter.org o mercedes@opendatacharter.org. Les deseo muchísima suerte a todos y a todas. No sé, Juan y Chino, ¿tienen algo más para decir? De mi parte ya podemos cerrarlo. Lo mismo, básicamente. Muchas gracias. Espero que les haya Gracias. servido las presentaciones. Hasta luego. Gracias, Gracias chicos. a todos. Un abrazo muy grande. Gracias, adiós. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.